Espero que Dios los bendiga. Como decía el pastor, estar en este púlpito es un privilegio, es un honor y trae con ellos también mucha responsabilidad. Quiero agradecerle también al pastor por la oportunidad que me da el día de hoy y espero que lo que el Señor me ha permitido preparar para el día de hoy sea de provecho para ustedes, para sus familias en estos tiempos complicados. Espero también que tengan a su mano la Biblia porque la vamos a utilizar a pesar de estar a la distancia. Hoy que el mundo está viviendo a todo lo largo y ancho de su extensión un periodo de confusión, un periodo de preocupación, el número de pacientes hospitalizados, el número de pacientes enfermos y el número de pacientes que han fallecido, ha creado en la población un pánico por el hecho potencial de vernos afectados por el mismo virus, pero también por la realidad de que quizás yo pudiera ser uno de los que no pueda librarlo. Aunque corresponde a la minoría, pero donde yo pudiera pasar a terminar al otro lado de la eternidad. El pánico se ha acentuado en gran manera por la gran cantidad de información, mucha información mala y mucha información buena. Pero que el mundo no médico no está preparado para manejar. No podemos digerirlo y entender exactamente qué es lo que se está tratando de decir. Al día de hoy hay más o menos 3.360.017 casos positivos con unas 239.417 muertes, por una mortalidad estimada global del 7%, pero con una mortalidad regional que en el caso de Costa Rica es poco más del 0.8% y en el caso de los Estados Unidos un 5.86%. Estoy intentando contextualizar el mensaje de hoy y por eso algunos datos médicos. Aún el número de casos que consideramos ligeros se mantiene en el 95% y los considerados severos o críticos en el 5%. Los pacientes con más de 60 años y en especial los de más de 70 años de edad tienen mayor probabilidad de mortalidad, sobre todo cuando hay condiciones subyacentes como por ejemplo la diabetes, hipertensión, fumadores, pacientes con cáncer y cosas similares. Menciono todo esto porque es parte de la información que hemos venido viendo. La realidad es que cristianos y no cristianos, gente que incluso está bien informada en la palabra de Dios, parece estar sobrecogidos por el pánico que esta pandemia ha generado. Mientras tanto, la vida se ha tornado un poco más sobria para algunos, pero otros continúan en el mismo estilo de vida que traían al inicio de esta pandemia, y a otros que han reducido en algún grado su pecaminosidad, pensando que por lo menos con reducirlo van a satisfacer en algún grado a Dios en este momento. Sin embargo, nosotros sabemos que lo único que satisface al Señor Jesús, a Dios, es completamente la santidad perfecta encontrada en su Hijo Jesucristo. Y por otro lado, el Padre de su Hijo ya regenerado, que está cuidando de su salvación con temor. Precisamente por lo que predico es para la salvación y para lo que costó estar en esa cruz. Y así deberíamos de estar nosotros hoy en día cuidando nuestra salvación. Yo he estado meditando en algunos pasajes de la Biblia y aquí hay algunos de los pasajes que voy a compartir con ustedes, porque yo creo que si nosotros meditamos y estudiamos estos pasajes, deberíamos estar
entre los hombres que más paz deberían tener en medio del peor caos posible y el peor consecuencia en la que yo pueda arribar al final de esta pandemia. Escuchen lo que el salmista dice en el Salmo 136, 16. Mejor dicho, escucha lo que Dios le dijo al salmista para que él nos dijera y nos enseñara a nosotros cuando dijo: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuando yo no había nacido, cuando aún no podía celebrar mi cumpleaños, en el libro de Dios, en la mente de Dios, mis días habían sido contados y aún no había podido vivir ni tan siquiera el primero de ellos. Eso debería llenar de tranquilidad absoluta no solamente el hecho de que voy a pasar a la eternidad con Dios, sino por el hecho de saber que nada puede alterar los días que Dios me dio y contó. Job escribe en el capítulo 14, en el versículo 5, y quiero que me acompañen a leer lo que dice. Job 14, el versículo 5. Es por esto que les dije que íbamos a necesitar la Biblia a mano. Job 14, 5. Ciertamente sus días están determinados y el número de meses está escrito. Está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Dios ha fijado el número de meses, ha fijado el límite de estos, de manera que no lo podemos pasar. Cristo viene en el Nuevo Testamento y afirma el Antiguo Testamento. Luego nos dice en Marcos 6, 27, donde también quiero que me acompañen. Marcos 6, 27. Dice: ¿y quién de vosotros, por mucho que se afane, añadirá a su estatura un codo? El salmista dice: mis días están contados. Job dice: los meses están contados, no puedo pasarlos. Jesús dice: yo te lo voy a reducir aún más. No puedes ni siquiera agregar 60 minutos al curso de tu vida. Si tú piensas, meditas en el control que Dios dice, afirma, declara y revela que Él tiene sobre mi existencia, entonces yo debería de ser responsable con la vida que Dios me dio. Seguir las pautas, las instrucciones necesarias para descansar en completa paz, de que realmente el COVID no reina, el que reina es Dios. Si creemos en estos versículos, entonces debemos de confiar, una confianza que hoy parece extraña. Hermanos, no sé cuántos de nosotros como cristianos nos hemos percatado del número de personas que iban a morir entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de enero y el 31 de diciembre del 2020. Es exactamente el mismo número de personas que iba a morir antes que el coronavirus llegara. La causa es lo que ha cambiado. Si mis días están contados, si mis meses no puedo pasarlos, y si no puedo agregar tan siquiera una hora a mi vida, entonces yo debo afirmar que del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020,
El número de personas que iban a llegar a la eternidad no ha variado. Lo que ha cambiado para nosotros es la causa, la manera o el instrumento de cómo han de llegar. Uno de los problemas más frecuentes en muchos de los cristianos es que lo que creen no es lo que viven. Y realmente lo que nosotros vivimos es lo que verdaderamente creemos al final del camino. Aunque yo creo que hay gente que tiene una buena intención cuando firma algo que luego no vive, pero muchas veces está expresando lo que quisiera vivir, pero que no ha tenido aún la voluntad o el deseo o la determinación de pagar el precio que se requiere, y en estos tiempos están ayudando a ampliar un foco de ver la vida de una manera diferente, sin lugar a duda. Hermanos, el mundo ha cambiado repentinamente, pero ¿saben qué? Solo para un grupo de personas. Hay 2 billones de personas a quienes el mundo no les ha cambiado. Porque para ese grupo hay 15,000 niños que mueren de hambre todos los días. Y es que si pudiéramos sentarnos con las organizaciones que lidian con esto todos los días, probablemente estarían diciendo por qué es que el mundo parece tan insensible a estos muertos, que son grandes, que son dolorosos, que son reales, que debemos movernos a una compasión, pero que el mundo no se ha movido en lo más mínimo a esta compasión. A la tragedia diaria es muy valiosa y estamos viviendo. Es por esto que yo digo que este grupo de personas en el mundo aún no les ha cambiado. Ellos al día de hoy viven con menos de 600 colones por día. Sin lugar a duda, nosotros necesitamos mostrar compasión. Una de las características distintivas de nuestro Señor Jesucristo fue la compasión. Él vio a las multitudes y fue movido a esa compasión. Parece haber una compasión selectiva y una especie de doble moral. Pero la compasión, para ser real, debe ser real, valga la redundancia. Si nos duele a unos, también nos debe mover a otros. De hecho, Dios quiere que yo me duela aún por mis enemigos, porque aquí podemos ver cuál amplia es la compasión no selectiva de nuestro Dios y la que desea para nosotros. De hecho, en el Antiguo Testamento dice que si mi enemigo me pide agua o me pide pan, que lo haga, que se lo dé. A nosotros también nos ha faltado compasión por las más de 50,000 personas que pasan a la eternidad y condenación todos los días. No de una muerte física, hermanos, sino de una muerte espiritual eternamente para nunca salir de aquel lugar. Esto hace que muchos cuestionen la existencia de Dios. E incluso es usado por los ateos como una forma de negar la existencia de Dios, que según ellos no existe. O si existiera, según ellos, sería completamente insensible al dolor humano. Y por supuesto sabemos que ellos están equivocados en ambos terrenos. Habiendo dicho esto, yo quiero hablarles el día de hoy de un profeta que le tocó vivir circunstancias similares, pero que no porque tenían una pandemia en aquel momento, sino porque las circunstancias de deterioro de la nación para su época fueron similares a las que nosotros nos encontramos el día de hoy. Y es que Habacuc, como profeta de Dios, estaba con múltiples interrogantes y preguntas para Dios del por qué él no podía entender
cómo es que Dios, en el Dios que él siempre había creído, no estaba haciendo nada, absolutamente nada, en medio de la circunstancia en que él se encontraba. Y eso es algo que seguramente algunos están preguntándose el día de hoy. ¿Cómo es que Dios puede ver a gente morir por la enfermedad y no hacer absolutamente nada? Voy a recordarles rápidamente el contexto en el que se encontraba Habacuc. El reino de Israel se había dividido en dos tras la muerte de Salomón. El reino del norte con 10 tribus, llamado Israel porque era la tribu más grande. El reino del sur, llamado Judá, con 2 tribus. Ya el reino del norte se había ido al exilio. Siria vino, los invadió y Dios los usó para llevárselos y los castigó. Judá continúa el mismo camino de idolatría, adorando a ídolos que ellos fabricaron con sus propias manos. Habacuc está viendo todo esto. Él no puede entender cómo es que Dios permanece pasivo ante todo. Quiero pedirles que por favor vayamos al libro de Habacuc. Ese es el libro que normalmente buscamos y nunca encontramos. Normalmente yo lo que hago es que me voy hasta Malaquías y me devuelvo unas paginitas para encontrarlo más fácil. Habacuc. Es esencial el libro de Habacuc. En esencia, el libro de Habacuc es bien corto. Con 3 capítulos, él sigue la misma estructura de los libros proféticos. Judá ha roto el pacto, ha violado la ley, el no arrepentimiento, habrá juicio y por último, después del juicio hay esperanza. Podemos leer cualquiera de los libros proféticos y esa es la estructura de sus libros. Hay una observación de parte de Dios, hay una advertencia y hay luego esperanza. A Habacuc le tocó vivir un tiempo de mucha confusión. De hecho, le tocó vivir su propia confusión. Esa es la razón por la que en este tiempo de confusión, el día de hoy vamos a ver el caso de Habacuc, el libro de Habacuc. La primera confusión que Habacuc tuvo es fruto de su propia observación. Y la segunda es fruto de la revelación que Dios le hace. Ya estando en el libro de Habacuc, él se introduce en el versículo 1 como Habacuc, el profeta de Dios. Su nombre no está claro, lo que significa, pero vean esto, pudiera significar abrazar, algo que paradójicamente el día de hoy no podemos hacer. En el versículo número 2 vemos la confusión que tiene cuando hace la siguiente pregunta. Quiero que me acompañen. Habacuc, capítulo 1, versículo número 2. Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Veamos en la siguiente pregunta la frustración y el dolor emocional de Habacuc. En el versículo 3, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia hasta delante de mí, y pleito y contienda se levantan? O sea, le está diciendo a Dios básicamente, ¿por qué me tienes vivo en este tiempo? ¿Dónde está? Donde hay tanta iniquidad y tanta molestia, ¿por qué yo tengo que ver esto? Y me estás oprimiendo. ¿Por qué, Señor? Esas serían las palabras que probablemente Habacuc le está diciendo al Señor. Pero en el versículo número 4 vemos: por lo cual la ley es
debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Le está diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a pedir que arregles esto? ¿Hasta cuándo voy a pedir que me salves y no me escuchas? ¿Por qué permites que yo siga vivo en esto? Habacuc está en un completo shock. Él cree que Dios está pasando por alto todo. De hecho, en el versículo número 13, él dice algo que aún hace la pregunta más chocante. Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Básicamente es como que Habacuc está diciendo ok, explíqueme entonces, Señor, no entiendo nada. Si no lo pueden ver tus ojos, si yo no lo puedo ver, si tus ojos son tan limpios para mirar el mal y no pueden ver el agravio, la inactividad de parte tuya no la puedo entender. Yo creo que para Habacuc era una buena pregunta. Sin embargo, a él no le gustó la respuesta que habría de recibir. Porque cuando Dios le responde a Habacuc, en esencia le dice: yo conozco el pecado de Judá. Lo conozco mejor que usted, Habacuc. Yo voy a juzgar a Judá, pero lo voy a hacer a mi manera y lo voy a hacer a mi tiempo, Habacuc. No lo voy a hacer a su manera, Habacuc. No lo voy a hacer tampoco en su tiempo. Lo que Dios dice es que: Habacuc, yo voy a decirte algo que si te contara a ti mismo no lo creerías. O sea, Dios le dice: le voy a revelar lo que voy a hacer con Judá. Si te lo contara en detalle, usted mismo no va a creer. Mejor no le cuento. Esta es la respuesta de Dios a Habacuc en el versículo número 5. Del versículo número 1 al número 4, Habacuc hace las preguntas. Pero del versículo número 5 al número 8, inician las respuestas de Dios. Y miremos lo que dice en el versículo 5. Mirad entre las naciones y ved, asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no lo creeréis. El 6. Porque he aquí yo levanto de los caldeos nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. El número 7. Formidable es y terrible. De ella misma produce su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Y el 9, toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Ahora Habacuc está más confundido que al inicio. Habacuc dice: primero veo al pueblo sobre el cual te invoca tu nombre cometiendo pecado. Ahora usted me dice que sí, que los va a juzgar. Ok, ahí vamos bien. Pero me está diciendo que vas a levantar al pueblo más pecaminoso para que el pueblo, vas a levantar al pueblo más pecaminoso, que el pueblo
al cual me estoy quejando, para usarlo como instrumento de justicia. Eso no tiene sentido para mí, Señor. No comprendo lo que usted me dice Habacuc. Aquí básicamente Dios le está diciendo a Habacuc: voy a traer a los babilonios para que ataquen y tomen el pueblo de Judá. Los babilonios eran aún más pecadores. Y entonces Habacuc decía: ¿vas a traerme a alguien más pecador? ¿Me vas a complacer porque quiero que los tengas? Pero vas a agarrar al pueblo que es menos pecador. No entiendo. Pero Dios dice: yo voy a usar a un pueblo cruel para juzgar a mi pueblo. En otras palabras, cuando yo le dije por medio a Nahum, y recordemos que en este momento Habacuc es más o menos contemporáneo de Nahum. Uno nació en el año 616 aproximadamente antes de Cristo y el otro en el 626 antes de Cristo. Por medio de Nahum, que yo no dejo culpable impune. Habacuc, usted tiene que creerme, pero tiene que confiar en mi manera de cómo yo obro. Tienes que confiar en mí, en mi tiempo en el cual yo obro. La queja de Habacuc es que cómo va a usar a un pueblo pecaminoso para juzgar a otro menos pecaminoso. Miremos en el capítulo número 1, en el versículo 3, pero en la parte final. Habacuc 1, versículo 13, en la segunda parte, dice: y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Cuando en esta parte se refiere al impío, se refiere directamente a los babilonios, y el justo en este caso, los judíos. Como dijo el pastor la semana pasada, Habacuc no tenía el entendimiento, no tenía la inteligencia, no tenía el coeficiente para procesar lo que Dios le estaba diciendo. Él no comprendía la cosmovisión de Dios. Si estaba confundido por la tolerancia de Dios, ahora estaba más confundido aún por el instrumento de justicia que le acaba de revelar. La teología de Habacuc no encaja con lo que Dios le estaba revelando, así como muy probablemente como nuestra teología frecuentemente no encaja con lo que Dios nos revela. Dios, ¿por qué esto? Dice Habacuc. ¿Por qué el aquello? Probablemente decimos también nosotros: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello, Señor? Y la realidad es que nosotros queremos que Dios obre en nuestro tiempo, que Dios haga lo que nosotros haríamos si estuviéramos en el lugar de Él. Y creemos que Dios es tan benevolente que pasará por alto las iniquidades de su pueblo, cuando Él ha revelado todo lo contrario. El libro de Habacuc no es sobre Habacuc, no es ni siquiera primariamente acerca de Judá, no es acerca del juicio de Dios, por así decirlo. Es acerca de Dios y su carácter, del Dios santo cuyos ojos son tan puros que no pueden ver el mal ni la opresión, y del Dios justo que no deja culpable impune. Esos son los momentos, y estos son los momentos que nuestro Dios está en los cielos. Hay que hacer lo que le place. Pero esperemos, eso suena como si tuviéramos que celebrar porque Dios actúa de una forma como le da la gana. Pero eso no es lo que el salmista está diciendo. Cuando expresa lo que expresa de esa manera, lo que quiere decir es que nuestro Dios está en su trono, está en el cielo. Él está viendo todo lo que sucede alrededor. Él hace todo aquello
por el que Él le place, lo cual es congruente con hace lo mejor por el bien que puede traer a la humanidad, que se ha rebelado contra Él, pero que está tratando de llevarlo por un mejor curso con un mejor fruto final. Dios pasa por alto el pecado en Judá más o menos entre 100 a 150 años, pero durante ese tiempo Él no estuvo silencioso. Habacuc es ejemplo de ello. Habacuc es un profeta único, ya que todos los profetas le hablaron al pueblo de parte de Dios. Habacuc no le habla al pueblo. El libro de Habacuc, los 3 capítulos, es un diálogo entre Habacuc y el Señor. Él pudo haber hablado con el pueblo de alguna manera, pero la Biblia no lo dice. No está registrado. Lo que está registrado es un diálogo del profeta de Dios con su Dios, a donde él fue a decir: no entiendo, explíqueme. Dios le explica y él dice: bueno, ahora entiendo menos. Entonces, ¿qué hago? Y eso es justamente lo que nosotros necesitamos en este momento. Si tenemos dudas, vayamos donde Dios, vayamos a la Biblia. Habacuc le hace un par de preguntas a Dios. Dios responde. No le gustan las respuestas a Habacuc. Dios, de hecho, le dice: si te describo en detalle, no vas a creer. Pero Habacuc cambia, aunque el cambio es hasta el final. Pero veamos dónde inicia ese cambio de Habacuc. En el capítulo número 3, en el versículo número 1. En el capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocando a mi queja. Aquí ya Habacuc dice: yo sé que el Señor no es el que está equivocado, yo sé que el Señor no es el que está mal, probablemente yo sea el que está mal. En vez de seguir preguntando, voy a ir a ese lugar, a esa especie de torre, a ver qué es lo que Dios tiene que decirme. La primera respuesta es que los babilonios destruirán a Jerusalén. Esto ocurre en 3 invasiones distintas, una en el año 605 a.C., en el año 597 a.C. y en el año 586 a.C. el templo fue saqueado. ¿Y quién puede sobrevivir a esto? Son 3 invasiones y la respuesta está en el versículo anterior, en el capítulo 2, en el versículo número 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. He aquí la respuesta: mas el justo por su fe vivirá. Traído a nuestros días, la manera de cómo nos vamos a sostener en los tiempos difíciles en medio de esta pandemia es por la fe en el Dios que creemos. En el versículo 2 dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Habacuc, yo no quiero que te quedes con esta visión, le dice el Señor. Yo quiero que tú la reveles y que la escribas en tablas. Esto sucede en un periodo antiguo donde el papiro escaseaba.
en esencia, en esta respuesta, Dios le dice lo que Él va a hacer en contra de los babilonios por su maldad. Y esto lo podemos ver en diversos versículos del capítulo número 2 de Habacuc. En el 6 vemos: ay del que multiplicó lo que no era suyo. El 9: ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido. El número 12: ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. En el número 15: ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Y en el número 19: ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Habacuc está ahora estremecido. Y lo vemos en el capítulo número 3, en el versículo 16. Esta es la respuesta, es una respuesta emocional de Habacuc. Capítulo 3, versículo 16. Oí, y se me conmovieron mis entrañas, y la voz temblaron mis labios. Pudrición entre mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aquí vemos que la realidad de lo que viene atemoriza, que la realidad de lo que viene intimida, pero que a pesar de todo hay que esperar con paciencia. Dios juzga a Judá, Dios juzga a los babilonios, porque en Nahum 1:3 dice que Dios no dejará impune al culpable. En otras palabras, pudiéramos decirlo que nadie se burla de Dios, o podríamos agregar el nadie juega con Dios. Habacuc estaba a punto de descubrir que entre uno más conoce a Dios, pongan atención, entre uno más conoce a Dios, mejor preparado está para lidiar en medio de las circunstancias que nos encontramos. Las personas que mejor van a lidiar en esta pandemia no son necesariamente los que tienen más recursos, no son los que necesariamente saben hacer más en términos médicos. Son aquellos que más conocen a Dios. Habacuc llama a Dios en el capítulo 1, en el versículo 1, Señor, mi Dios, eterno, nueva roca, puro, justo. Y esto fue cuando él estaba confundido. Imagínense el grado de relación que tenía Habacuc con Dios. Y en el capítulo número 3, luego lo llama soberano. Cuando conocemos a Dios de esa manera y verdaderamente lo creemos, no importa la circunstancia en el medio de la cual estemos, no importa la crisis que estemos pasando. Ahora tenemos que recordar que la palabra de Dios no tiene que llenar mis expectativas. Yo tengo que recordar que la manera como Dios hace las cosas y en el tiempo como Él las hace, no tiene que coincidir con mi lógica. De manera que yo necesito tomar la lógica de Dios revelada en su palabra y vivir ese tiempo o este tiempo a través de esa lógica.
Bruce Miller, en su libro Cuando Dios no hace sentido, dice lo siguiente: Dios no está interesado primariamente en nuestra paz, seguridad, prosperidad en esta tierra. Él está interesado en nuestra fidelidad en un mundo lleno de dolor y sufrimiento, donde la maldad corre ampliamente de manera salvaje. Habacuc necesitaba la palabra de Dios a través de Isaías en el capítulo 8, versículos 12 y 13. Por favor, acompáñenme. Isaías capítulo 8 en sus versículos 12 y 13. El 12. No digan ustedes que es conspiración todo lo que llama conspiración esta gente. No tomen lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Mucho se habla en estos días de que todo es una conspiración, de que los chinos aquí, que los gringos, que las grandes farmacéuticas. Y en el capítulo 13 dice: solo el Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo. Solo a Él han de temerlo. Dios está moviendo a su profeta Habacuc de estar confundido a estar confiado. En el inicio, solo interrogantes y confusión, y al termina con afirmaciones de fe. En el 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto de los olivos, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales. 18. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como las ciervas y en mis alturas me hace andar. Hermanos, ¿y saben ustedes por qué en el versículo 17 Habacuc habla de la ausencia de frutos, de la ausencia de olivos, de ovejas y vacas? Esto obedece a dos razones. La primera es que la economía de Israel era eminentemente agrícola y que cada juicio que Dios llevó, la economía de esa nación fue golpeada. Y la segunda razón es que Habacuc conoce lo que dice Deuteronomio 28. Y vamos ahí. Deuteronomio 28. Versículo 17 en adelante. Dice el 17. Deuteronomio 28, 17. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. El 18. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. El 20. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro con todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. El 22. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Hermanos, pero si leen antes, Dios dice que si le obedecemos, esa tisis, esa fiebre, esa inflamación, ese ardor
no va a estar. Tus campos van a producir frutos, tu ganado se va a multiplicar. Por eso Habacuc termina diciendo, aunque la fuente de economía se afecte, yo voy a confiar en el Dios de mi salvación. Por eso, en medio de esta pandemia, debemos recordar que Dios está en control de todo, hermanos. Dios está esperando ver cómo reaccionamos aquellos que decimos creer que Él es el Dios soberano. En medio de esta crisis, es el tiempo y es la hora de la iglesia. Y para terminar, hermanos, quiero que me acompañen a leer algunos versículos, algunos capítulos también en Salmos 33. Salmo 33, 12. Dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, y el pueblo que Él acogió como heredad para sí. El 16. Y el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. El 17. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. El 19. Para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegra nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, santo sobre nosotros, según esperamos en ti. Hermanos, espero que este mensaje haya sido de bendición para ustedes. Vivimos en un tiempo complicado, pero es en el tiempo donde nos podemos agarrar de la mano de Dios. Cuando tengamos dudas, hablarle a Él, buscar las respuestas en la Biblia, y estoy seguro que Él nos va a saciar con todo.